Bueno, empezamos. Bueno, les damos la bienvenida a todos y todas. Como nuestros últimos miércoles de cada mes, hoy vamos a hablar, Aramos dijo el mosquito, sobre la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de los convenios internacionales. Para eso tenemos al doctor Víctor Abramovich, que es abogado. Desde mayo del 2010 es secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, fue vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relator de la CIDH sobre derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas, fue director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA y director de la Maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. Ha escrito libros y artículos sobre derechos humanos y en particular sobre derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, muchas gracias. Quiero primero agradecer a la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura por la invitación, la posibilidad de estar con ustedes, pedir disculpas porque la sesión anterior estaba previsto y finalmente no pude participar. Y bueno, la idea de la presentación es describir brevemente algunos aspectos de un caso particular de la Corte Interamericana que en nuestra opinión fue un caso paradigmático sobre la temática de igualdad y de igualdad estructural en el sistema interamericano, que fue el caso de Campo Algodonero. Fue un caso relevante y un poco vos contabas... Mi relación con el caso no es estrictamente académica, sino que empecé a trabajar en el caso como relator de derechos de las mujeres de la comisión, y me tocó un poco discutir dentro del ámbito de la comisión la posibilidad de presentar el caso en la Corte y la manera en que ese caso podía ser presentado ante la Corte. Sin duda, para nosotros, en el trabajo vinculado con el sistema interamericano, es un caso paradigmático, esos casos que cambian de alguna manera la discusión sobre ciertos temas en el sistema. Y digo que es un caso paradigmático porque hay algunos elementos particulares que presenta este caso y que anticipamos que van a generar también modificaciones de aspectos muy importantes de la jurisprudencia del sistema en el futuro, en particular en temáticas relacionadas con la violencia de género, pero en un sentido más amplio con cuestiones relacionadas con grupos en situación de desigualdad estructural, obligaciones positivas de los estados, deberes de garantía e incluso el deber de los estados de protección frente a la acción de actores no estatales y la ampliación de la responsabilidad indirecta de los estados en el sistema interamericano por la acción de actores no estatales. Muy brevemente, algunos aspectos que me parecen interesantes del caso. No voy a contar los hechos, voy a dar por conocidos en términos generales los hechos, pero sí simplemente recordarles que el caso que llega a la comisión y la comisión presenta a la Corte tiene que ver con la muerte de tres jóvenes, Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, en la zona de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Es una zona de frontera, la frontera entre México y Estados Unidos, una zona de altos niveles de violencia, donde quizá lo característico, lo interesante del caso, que la muerte de estas tres mujeres se plantea primero ante la comisión y luego ante la Corte, no como hechos aislados, no como crímenes individuales, sino como partes de un patrón estructural de violencia que afecta a las mujeres en ese estado, donde se vincula de manera directa o indirecta al Estado con ese patrón, aunque no hay ninguna prueba directa de que funcionarios estatales cometieron los crímenes. Son casos de mujeres que aparecen muertas con signos, en la mayoría de los casos, en estos tres en particular, de haber sufrido violencia sexual, y aparecen muertas en un terreno público, que es lo que se denomina el campo algodonero. Lleva mucho tiempo para poder identificar sus restos. Hay varias demandas de los familiares que son respondidas de manera negligente por las autoridades judiciales y administrativas estaduales, y hay al mismo tiempo un comportamiento
bastante probado de desidia y en la posición que finalmente sostiene la Comisión un patrón de impunidad frente a casos similares. Entonces, primer elemento importante, son 3 casos particulares, pero se presentan como evidencia de un patrón estructural de violencia. Y esto me parece que es un primer punto central. El segundo elemento que caracteriza el caso es el primer caso que se presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicación directa de la Convención de Belén do Pará. La Corte Interamericana había aplicado la Convención de Belén do Pará accesoriamente en otro caso previo contra Perú por una masacre en un penal, el caso Castro, pero esta es la primera vez que la construcción del fundamento jurídico del caso se sostiene en el deber de prevención de prácticas de violencia de la Convención de Belén do Pará. Y tiene algunas características importantes el caso. Primero, la descripción del sesgo de género en las formas de violencia que habían sufrido estas 3 mujeres, pero como exponentes de un patrón de violencia del cual eran víctimas las mujeres con determinadas características en ese espacio territorial, en ese territorio. Y por otro lado, es un caso donde se pretende imponer responsabilidad al Estado mexicano por la acción de actores no estatales, por violación del derecho a la vida y a la integridad física. Había algunos otros casos, y luego me voy a referir, de responsabilidad de estados por la acción de actores no estatales, pero tenían más que ver con paramilitarismo, con sectores que funcionan como si fueran el propio brazo del Estado. Y acá es claramente el primer caso de responsabilidad indirecta por violación del derecho a la vida y a la integridad física. Si uno mira los casos clásicos en el sistema interamericano, son casos donde agentes estatales cometen el acto de violencia, ¿no? Los casos clásicos de violaciones masivas o sistemáticas, los casos de violencia policial, de violencia carcelaria, etcétera, etcétera. Aquí, sin haber elementos de participación directa de funcionarios estatales en los crímenes, la Corte condena al Estado mexicano por violar el derecho a la vida y a la integridad física de estas 3 mujeres. Es un caso que de alguna manera marca una ampliación de los factores de atribución de responsabilidad indirecta del Estado, y por eso me parece que ahí hay otro elemento interesante que tiene proyecciones para otros casos. Pues la Corte va a usar una teoría del riesgo, del deber del Estado de prevenir y evitar ciertos riesgos. Entonces, básicamente la idea, voy a tratar de ser bastante esquemático en mi presentación, es contar cuáles fueron las principales discusiones sobre la definición de patrón de violencia en el caso, cómo se vincula con otros casos de igualdad y cómo se construye la atribución de responsabilidad indirecta al Estado mexicano en este caso. La primera cuestión que me parece importante plantear es el caso de Campo Algodonero tiene que ser visto dentro de una familia de casos en el sistema interamericano sobre igualdad estructural, donde paulatinamente, primero la Comisión y luego la Corte, han ido ampliando los márgenes de las obligaciones positivas del Estado, imponiendo deberes de prevención y analizando contextos estructurales en casos individuales. Hay varios ejemplos de esto. Quizá los más conocidos son los casos vinculados con pueblos indígenas, donde la Corte Interamericana ha releído en clave social, por ejemplo, el derecho de propiedad indígena, pero también en algunos casos en particular ha considerado deberes positivos muy fuertes del Estado en materia de garantía de derechos de pueblos indígenas. Un caso, en mi opinión, paradigmático en ese sentido es el caso Yátama contra Nicaragua, en un caso donde las comunidades indígenas de la costa atlántica nicaragüense reclamaban que la aplicación del sistema de partidos políticos de la ley general nicaragüense les prohibía participar del acto electoral del sistema estatal. Básicamente porque tradicionalmente ellos estaban organizados en función de determinados distritos y la ley de partidos políticos los obligaba a adecuar esos distritos propios de las comunidades indígenas a distritos que definía la ley de partidos políticos. Entonces decían, no encaja nuestra forma de organización tradicional con
el formato de organización territorial de los partidos políticos en Nicaragua. Es interesante porque Nicaragua, cuando contesta el caso, dice: esta es una ley de alcance general, no hay acá ninguna discriminación en contra de las comunidades indígenas. No es que estamos teniendo una política que deliberadamente discrimine. Lo que estamos es pretendiendo aplicar a las comunidades indígenas una ley de alcance general. Y lo que dice la Corte en el caso Yátama es que ante formas de organización y de participación política de grupos sociales que se encuentran en situación de desigualdad estructural, cuando esas formas de organización responden a la propia identidad cultural del pueblo indígena, no son los pueblos indígenas los que se tienen que adaptar a la legislación del Estado, sino que es la legislación del Estado la que tiene que ser suficientemente flexible para garantizar la participación política de esas comunidades. Es un caso muy interesante porque de alguna manera la Corte lo que está diciendo es que los líderes de las comunidades indígenas nicaragüenses podían participar del sistema electoral por fuera de los partidos políticos, sin armarse como un partido político. Y algunos interpretaron que esto era un caso contrario al monopolio de nominación de partidos políticos. Entonces, es muy interesante para terminar de entender el caso Yátama, lo que decide la Corte en un caso posterior, es el caso Castañeda, en el cual Castañeda, que es el ex ministro de Relaciones Exteriores de México, cuestiona la legislación sobre partidos políticos de México porque estableció un monopolio de nominación de partidos políticos. Y dice, el monopolio de nominación, o sea, presentarse exclusivamente como candidato de un partido político, viola mi derecho de participación política. Y mi antecedente es el caso Yátama, donde la Corte dijo que podía haber organizaciones sociales que participaran del sistema electoral por fuera de los partidos políticos. Y la Corte dice, no es lo mismo la pretensión de Castañeda de presentarse por fuera de los partidos políticos que la pretensión de los pueblos indígenas nicaragüenses de que el sistema electoral respetara sus formas de organización tradicional. Porque lo que había en el caso Yátama es un grupo social en situación de desigualdad estructural donde el Estado tiene que adoptar medidas adecuadas para garantizar el ejercicio de esos derechos. O sea, el Estado tiene que advertir cuáles son los condicionantes estructurales que impiden el ejercicio de ciertos derechos y remover esos obstáculos. Tiene que tener una acción positiva, una actitud de remoción de esos obstáculos. Y diferencia claramente Yátama de Castañeda, y en mi opinión es un caso interesante para ver cómo la Corte, primero la Comisión y la Corte en estos casos ingresa en una idea de igualdad fuerte, una idea de igualdad que uno puede definir como igualdad estructural, para usar la categoría de Owen Fis en el derecho constitucional norteamericano, que impone al Estado fuertes obligaciones positivas. Hay varios casos también interesantes sobre prevención de violencia contra grupos sociales determinados, donde la Corte impone a los Estados deberes especiales de prevención de violencia cuando esa violencia no es aislada, sino que se presenta como un patrón estructural que afecta a determinados grupos o sectores sociales. Puedo mencionar, por ejemplo, casos contra pueblos indígenas, como el caso de los cancuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Es una medida provisional que es muy interesante seguir las distintas decisiones que va tomando la Corte y cómo va imponiendo al Estado colombiano medidas específicas de protección del territorio indígena, de los líderes, pero también de la comunidad afectada en el marco del conflicto armado colombiano. También hay una serie de casos interesantes sobre actores no estatales contra Brasil. Puedo mencionar dos que me parecen interesantes para ir pensando como antecedentes para después caer en el caso de Campo Algodonero. Uno de ellos es un caso de desalojos violentos de campesinos sin tierra en el norte de Brasil, en el nordeste de Brasil, donde lo que hizo, es un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde lo que hizo la Comisión fue analizar en qué medida prácticas de violencia, desalojos violentos, que incluía también muertes, no eran hechos aislados, sino que eran parte de un patrón de violencia que, si bien era ejecutado por actores no estatales, o sea, ejércitos privados de los propios hacendados, contaba con fuerte complicidad de las autoridades policiales
estaduales, ¿no? Entonces, ahí hay una intervención directa del Estado tolerando la conformación de una práctica de violencia. Y ante esto, la Comisión le impone al Estado brasileño responsabilidad por las muertes y la afectación de integridad física resultante de esos desalojos violentos. Y ahí hay una combinación, acción estatal, pero al mismo tiempo, como estamos frente a un patrón de violencia, lo que dice la Comisión, es más difícil para el Estado argumentar que no tenía capacidad de evitar el riesgo de violencia, porque este es un riesgo que se venía dando, una práctica de violencia que se venía dando de manera continuada, de la cual contaba con suficiente información y tendría que haber tenido capacidad oportuna de reacción. Hay otro caso también interesante, que es el caso de un caso clásico de violencia policial con sesgo racial en Brasil, un joven negro que es asesinado por la policía en una favela en Río de Janeiro, y que por supuesto es una causa penal que no conduce a ningún resultado, con impunidad absoluta, no se investiga a la policía, los familiares no obtienen reparación ni acceso a la justicia. Ahí hay una acción directa del Estado, digamos, es un caso de acción directa del Estado, pero lo interesante del caso, que se llama Wilson Nogueira, es que la Comisión Interamericana analiza en qué medida ese caso individual es parte de un patrón de violencia racial que es seguido de un patrón de impunidad, o sea, donde policía y justicia reproducen una práctica de violencia institucional signada por la raza, por el sesgo racial. Y a partir de eso le impone responsabilidad al Estado. Le podría haber impuesto responsabilidad al Estado por el hecho concreto de la muerte cometida por un policía, pero la extensión de responsabilidad abarca un patrón de violencia marcado por un sesgo racial. ¿Qué quiero decir con esto? Son casos de violencia, son casos de violencia estructural, pero son esencialmente casos de igualdad, porque lo que está analizando la Comisión o la Corte es en qué medida grupos sociales se encuentran en una situación particular frente al ejercicio de sus derechos y cómo están calificados los deberes de garantía del Estado ante esa situación de subordinación o de desigualdad estructural que estos grupos padecen. El caso Campo Algodonero tiene un aspecto particular que es el tema de la violencia de género, y quizá el principal antecedente del caso Campo Algodonero en el sistema interamericano es un caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no llegó a la Corte porque es anterior a la aceptación de competencia contenciosa de la Corte por Brasil, que es el caso de María da Peña Maya Fernández, un caso que fue muy famoso porque la Comisión obligó a Brasil a cambiar la legislación sobre violencia de género, que se denominó posteriormente Ley María da Peña. El caso, básicamente, es un caso clásico de violencia familiar, porque es una mujer que recibe habitualmente maltrato de su esposo, una suerte, agresiones violentas que van en aumento. Estamos acá, hay como varias actividades alrededor, así que si escuchan ruidos raros no es la gente que me está escuchando acá, sino en la casa. Bueno, recibe sucesivos actos de maltrato, lo denuncia a su esposo en sede judicial, inicia una causa penal, intenta excluirlo del hogar, no hay respuesta respecto de las medidas cautelares, no hay avance en la investigación penal, y en un acto... luego de 15 años de duración del proceso judicial, el esposo ataca nuevamente a María da Peña y la deja hemipléjica. Ella inicia una acción, pero ya decide no continuar la acción contra su esposo, sino ir directamente contra el Estado, diciendo: acá hay un responsable directo, que es la persona con que me agredió, el agresor, pero hay un responsable central que es el Estado, que en este caso era el Estado de Ceará, por la inacción de las distintas agencias estatales encargadas de la prevención y luego de la investigación y sanción de los casos de violencia. El caso, la Comisión Interamericana lo analiza también, es uno de los primeros casos de violencia de género, y
la comisión incorpora en el análisis de la situación de María da Peña cuál era la situación general de respuesta estadual frente a la violencia de género. Entonces, mira el caso de María da Peña en relación con otros casos similares en el Estado y llega a la conclusión de que existía un patrón o una pauta sistemática de violencia de género seguida por una pauta sistemática de impunidad. Y es ese elemento colectivo el que justifica la imposición de responsabilidad al Estado, porque la respuesta del Estado brasileño es: no puedo ser responsabilizado internacionalmente por un acto cometido por un particular. En todo caso puedo responder por la inacción de los tribunales, pero no por la agresión concreta, por la violación del derecho a la vida y la integridad física, porque no fue un actor estatal quien cometió esa violación. Ahora, es interesante, la comisión impone responsabilidad al Estado brasileño por el derecho a la integridad física, además de las garantías judiciales. Ahora, si uno lee el fallo de la comisión, el informe de la comisión, no está muy claro cuál es el factor de atribución de responsabilidad al Estado. Parecería que el elemento central es la impunidad, o sea, la falta de investigación de los hechos. Ahora, muchos han criticado este fallo en el sentido de que no se limita a responsabilizar al Estado por el incumplimiento de la tutela judicial efectiva, sino que le impone también responsabilidad por la afectación de la integridad física. Ahora, ese caso fue muy importante porque la comisión analiza a partir del individual lo estructural. E incluso cuando llega la etapa de reparaciones, de recomendar al Estado reparaciones, le recomienda la reforma, la transformación del régimen legal sobre violencia de género, a nivel estadual y a nivel federal. O sea, a partir de un caso individual le da un enfoque estructural, es como que abre el lente y ve la situación de María da Peña, pero en un contexto de violencia que la explica y de alguna manera agrava la falta de respuesta estatal, e impone a partir de esa situación general medidas reparatorias de alcance estructural, o sea, no solo la reparación de la víctima en el caso. Bueno, esos son básicamente los antecedentes del caso de Campo Algodonero. El caso de Campo Algodonero quizá va un poco más allá de lo que fue María da Peña, como decía, porque impone responsabilidad al Estado por violación del derecho a la vida y a la integridad física. Y al mismo tiempo lo hace a partir de la acción de actores no estatales. ¿Cuál es el criterio de atribución de responsabilidad que utiliza la Corte y qué precedentes había de atribución de responsabilidad a los Estados por la acción de actores no estatales? Sin profundizar mucho, diría que hasta el momento en que la Corte Interamericana falla el caso de Campo Algodonero, había dos líneas jurisprudenciales sobre responsabilidad del Estado por la acción de actores no estatales, que lo pongo allí, no sé si se puede. Sí, ahí se ve. ¿Se ve el pizarrón? Básicamente, la idea de la complicidad, la teoría de la complicidad y la teoría del riesgo. La idea de la teoría de la complicidad y la teoría del riesgo. La teoría de la complicidad básicamente había sido desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los primeros casos que trata sobre grupos paramilitares colombianos. Ahí lo que dice la Corte es que más allá que el crimen concreto proviniera de actores que eran actores no estatales, en la medida en que esos actores no estatales habían actuado con tolerancia o aquiescencia de funcionarios estatales, por ejemplo, funcionarios del ejército colombiano, el acto del particular debía ser atribuido al propio Estado, como si el Estado hubiera actuado a través del particular. Tomando una teoría clásica del derecho internacional público, que es la teoría de la complicidad, que se enuncia clásicamente como teoría de la tolerancia o la aquiescencia a la acción estatal. Ahora,
En casos posteriores, también sobre paramilitarismo en Colombia, la Corte a la teoría de la complicidad le agrega una segunda teoría, que es lo que se denomina la teoría del riesgo, que es una teoría que el sistema interamericano importa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de una serie de casos contra Turquía. ¿Qué pasaba? A partir del año 91 hay un acuerdo de paz en Colombia y el Estado colombiano ilegaliza a los grupos paramilitares, que se habían armado, se habían constituido a la luz de una legislación estatal. Entonces, por eso, ahí era más fácil demostrar la vinculación del Estado con esos grupos. Y hay un par de casos, el primero de ellos es el caso Pueblo Bello contra Colombia, es el caso de una masacre en una comunidad, la comunidad de Pueblo Bello, donde no había prueba directa de participación de agentes estatales en la masacre. Los peticionarios planteaban que la había, pero la Corte no llega a acreditar involucramiento directo de funcionarios estatales en la masacre. Entonces la Corte utiliza una teoría del riesgo, que básicamente lo que dice es, aun cuando no hubiera una participación directa de actores estatales en los hechos, la actuación de los grupos paramilitares, en este caso eran Autodefensas Unidas de Colombia, en este territorio colombiano venía de antes, llevaba un tiempo. La forma de actuar de estos grupos era masacres de población civil, entraban a la población civil y ejecutaban líderes sociales, y lo habían hecho en otras ocasiones. Entonces plantea básicamente que el Estado no podía considerar que esas acciones eran imprevisibles e inevitables. Había una situación de riesgo real, inminente, que el Estado tenía que haber previsto y que tenía capacidad operativa de evitar. Y le impone responsabilidad al Estado, no por tolerancia directa o aquiescencia, aunque si ustedes leen Pueblo Bello van a ver que a veces usa también la teoría, está mezclada las dos teorías de atribución de responsabilidad, pero desarrolla mucho más la teoría del riesgo, responsabilidad por no evitar riesgos ciertos o inminentes. Luego voy a ir más en detalle a esa teoría. Yo diría, en los últimos años, también en los casos de paramilitarismo en Colombia, yo estaba a cargo de Colombia, así que me tocó litigar algunos de estos casos, se elabora una suerte de tercer teoría, que es una teoría de riesgo. Yo le llamo teoría del riesgo creado para los argentinos, los que trabajamos derecho laboral, ¿no? Es más fácil de entender, teoría del riesgo creado. Es una forma intermedia, y la Corte lo desarrolla en un caso que se llama del Valle Jaramillo. ¿Cuál era la situación? No había prueba directa del involucramiento de funcionarios estatales en el crimen, pero al mismo tiempo sí existía prueba directa de que en una masacre previa, este es el caso de la ejecución de un abogado en Antioquia, del Valle Jaramillo, que había sido abogado en una causa muy importante que era la masacre de la Granja y el Aro, que es una masacre muy importante que ocurre en Antioquia. En esa masacre de la Granja y el Aro está probada la relación directa entre el jefe operativo del ejército colombiano en la zona y los líderes paramilitares en la ejecución de la masacre. No está probado lo mismo en el caso de Valle Jaramillo, pero sí hay elementos suficientes para acreditar que actores estatales contribuyeron decididamente a la creación de esos grupos paramilitares que operaban en territorio antioqueño. Entonces, ¿qué dice la Corte? No llega a decir que hay tolerancia o aquiescencia, pero le impone al Estado una responsabilidad que es un grado más cercana al crimen que la teoría del riesgo. Dice, el Estado creó objetivamente la situación de riesgo. O sea, no solo es un riesgo ajeno frente al cual tenía que reaccionar para evitarlo, sino que el Estado es un actor central en la creación de la situación de riesgo, porque contribuyó a crear los grupos paramilitares que operaban en la zona, a equiparlos, a darle logística, información, fue cómplice de algunos crímenes, y aunque no podemos probar que también participó en la responsabilidad es mucho más directa. Es una suerte de teoría del riesgo creado, ¿no? Si uno tuviera que usar, para que no se duerman, metáforas
La teoría de la complicidad a mí me hace acordar mucho a la idea del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que son dos personas, pero es una sola persona. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Estado legal y el Estado paraestatal, ¿no? Hay muchos en Colombia, muchos dicen que el Estado colombiano es un orangután con levita, ¿no? Porque tiene esta doble dimensión el Estado. Por un lado, el brazo paraestatal y por otro lado el brazo estatal. Dr. Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona. En cambio, la teoría del riesgo creado es más parecido a la teoría de Frankenstein, ¿no? Donde el doctor Frankenstein y el monstruo son distintas personas. Pero un poco lo que está diciendo la Corte, si usted creó al monstruo, hágase cargo de todas las personas que se coma el monstruo, ¿no? Porque es un poco esa la idea de la teoría del riesgo creado. No se me ocurre cómo llamar la teoría del riesgo, por eso es la teoría de Superman. Vieron que Superman estaba vigilante de que no ocurriera nada, porque es una teoría que impone una fuerte carga de prevención y de monitoreo de situaciones sociales o estructurales de violencia al Estado. Vamos a ver que esto se refleja también en algunos principios en Belén do Pará. Ahora, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuál es la teoría que se aplica en campo algodonero? Es una buena pregunta, porque yo creo que hay tres posiciones distintas en el caso de campo algodonero sobre cómo construir la responsabilidad del Estado. Por un lado, si ustedes leen el escrito de la parte peticionaria ante la Corte, son un grupo de organizaciones de familiares de víctimas directas y organizaciones de derechos humanos mexicanas, y muchas de esas organizaciones feministas, lo que tratan de probar es una responsabilidad directa del Estado en las muertes. O sea, acá lo que estas organizaciones plantean con muy buena información es que el Estado no tiene una responsabilidad indirecta por no prevención de riesgo, sino que hay funcionarios estatales que de manera directa contribuyeron a crear y a configurar ese patrón estructural de violencia basado en el género. Y lo demuestran, por ejemplo, en la inefectividad de los mecanismos cautelares, la falta de marcos jurídicos adecuados, la estigmatización de las víctimas o de los familiares de las víctimas cada vez que iban a denunciar un hecho de violencia a las autoridades policiales, y formas particulares de impunidad, por ejemplo, negligencia en la investigación de los casos, pérdida de material probatorio, confusión de restos, desvío de las investigaciones, no protección de testigos que resultaban amenazados, una serie de elementos donde básicamente lo que están diciendo los peticionarios es: tantas son las acciones estatales directas que no podemos estar frente a una teoría de prevención de riesgo. Hay aquí una vinculación directa del Estado con el patrón de violencia. Incluso describen ese patrón de violencia como un feminicidio, ¿no? Entendido básicamente como una forma estructural de violencia basado en el género. ¿Y cómo argumentan que esa violencia está basada en el género? Bueno, la discriminación de las autoridades estatales y ciertas características de la violencia sobre las víctimas. Por ejemplo, el rasgo distintivo del ataque sexual en la mayoría de los casos. Sí. Sí, feminicidio, haciendo la distinción entre feminicidio y femicidio. Bueno, no hacen la distinción, hablan de feminicidio, como si fueran sinónimos. Sí, porque fíjense que están hablando, esa distinción empieza a ser más clara en los últimos años. Esto está presentado en el año 2008 y la Corte lo falla en el año 2009. Pero hacen un esfuerzo muy grande las peticionarias por lograr la calificación de los hechos como feminicidio, porque también la estrategia es, a partir de esta idea de feminicidio, atar el patrón a la responsabilidad estatal directa. Si ustedes leen el caso van a ver que de la prueba que ofrecen ante la Corte, la mayoría de las pruebas son pericias que intentan describir la idea del patrón estructural y el concepto de feminicidio. ¿Cuál es la teoría que finalmente prevalece en la Comisión y en la Corte? La Comisión y la Corte no plantean directamente esta idea de complicidad, sino que van hacia una teoría del riesgo. Y puede haber un debate si utiliza la teoría del riesgo simple o una teoría del riesgo creado, porque ahora vamos a ver que esta teoría del riesgo aplicado a problemas de violencia de género tiene características particulares. Pero
¿Qué dice la Comisión y qué dice la Corte? El Estado es responsable de violación del derecho a la vida y la integridad física por no haber adoptado medidas adecuadas para prevenir y en su caso evitar la consumación de los factores de riesgo. La Comisión habla de un patrón estructural de violencia, la Corte no llega a hablar de patrón, porque la palabra patrón es una palabra fuerte en el campo de los derechos humanos, dice contexto, habla de un contexto de violencia, dice estos tres casos de las tres víctimas no pueden ser vistos de manera aislada, sino que son parte de un contexto social caracterizado por violencia basada en el género, y va tomando distintos elementos para llegar a esa conclusión. Entonces, un punto importante es cuáles son los elementos básicos del test del riesgo. ¿Qué debe existir para que a un Estado se le pueda imponer responsabilidad por riesgo? Cuando el Estado responde por actores no estatales. Básicamente lo que hace la Corte es hablar de cuatro elementos fundamentales para entender la teoría del riesgo. Primero, la existencia de un riesgo real o inmediato, no potencial, sino tiene que haber un riesgo real e inmediato. La existencia de un riesgo particularizado o particular, esto es, ese riesgo no tiene que ser un riesgo genérico, por ejemplo, un riesgo de violencia social, sino que estamos hablando de un riesgo particularizado, o sea, la situación de riesgo debe afectar a una persona o a un grupo social determinado. Y acá viene la ambigüedad del estándar, porque ¿qué significa grupo social determinado? Son las tres mujeres, es necesario que hubiera un riesgo respecto de las tres víctimas, basta que hubiera un riesgo respecto de todo el grupo que integraban las víctimas. Bueno, aquí hay todo un debate. Para los peticionarios había un grupo social afectado, que eran todas las mujeres que tenían las mismas características que las tres víctimas del caso. Eran mujeres jóvenes, trabajaban por lo general en la maquila, vivían solas, eran la mayoría obreras viviendo sin sus familias, venían de otras zonas, de otros territorios y vivían solas en ese territorio. O sea, había ciertos elementos comunes y por lo tanto construyen un grupo y dicen hay un riesgo particularizado respecto del grupo. La Comisión y la Corte no tienen la misma conclusión. Dicen, para que haya un riesgo particularizado, en este caso tiene que haber riesgo respecto de cada una de las víctimas del caso. Luego, por supuesto, voy a ver que ese riesgo particularizado es parte de un patrón, pero yo tengo que tener elementos de riesgo particularizado. Luego, no sé si es complejo de describir, pero voy a volver sobre este tema del riesgo particularizado porque cambia un poco de cómo se construye la responsabilidad estatal. Los otros dos elementos, el riesgo tiene que ser, para que el Estado pueda ser responsabilizado, el riesgo tiene que ser previsible, tiene que ser un riesgo previsible, o sea, el Estado tiene que tener cierta capacidad de anticipar la existencia del riesgo y de poder preverlo. Y además el riesgo tiene que ser evitable, o sea, el Estado tiene que estar en condiciones de evitar la materialización del riesgo. Igual que el punto B, el punto C y el D son puntos problemáticos, porque el Estado tiene obligaciones autónomas de previsión de ciertos riesgos y obligaciones autónomas de organizar su aparato estatal para evitar la consumación de ciertos riesgos. Por ejemplo, Belén do Pará, la Convención de Belén do Pará, le impone al Estado, firmante de la Convención, en el artículo 7, el deber de actuar con debida diligencia en la prevención de formas de violencia contra las mujeres. Y el artículo 8 establece el deber de producir información sobre la situación social de riesgo que pueden estar sufriendo las mujeres en un determinado territorio, en un determinado espacio físico y en un determinado momento histórico. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué tal? La previsibilidad y la evitabilidad del riesgo nunca van a ser totalmente ajenos al Estado. No estamos hablando de riesgos. Los riesgos sociales no son como los terremotos o las grandes tormentas. El Estado siempre va a tener una contribución en la creación o en la reproducción de los factores de riesgo. Y al mismo tiempo muchos tratados de derechos humanos imponen a los Estados deberes propios de previsión
y de reparación de ciertos riesgos. Por ejemplo, el caso de Belén do Pará. Esto va a ser importante porque va a ser más difícil para México, que es parte de Belén do Pará, plantear que el riesgo de violencia en Ciudad Juárez era no previsible y era no evitable cuando tenía un deber de previsión y cuando tenía un deber de evitar la materialización del riesgo. O sea, las propias obligaciones de Belén do Pará condicionan la posición de México frente a este caso. Por lo general, cuando eso ocurre, lo que hay es un agravamiento de la carga del estado de exculpación del riesgo. O sea, el Estado va a tener que dar una justificación muy fuerte para exculparse del riesgo, porque difícilmente va a poder argumentar que no podía prever un riesgo que tenía la obligación convencional de prever. O difícilmente puede echar la culpa a un sistema judicial inefectivo cuando tenía la obligación de organizar remedios judiciales efectivos para esa misma situación. Entonces, por eso, la previsibilidad del riesgo y la evitabilidad del riesgo son elementos complejos, porque el Estado no es totalmente ajeno a que cierto riesgo se califique como evitable y previsible y evitable. Entonces, ¿cómo analiza básicamente la Comisión y la Corte Interamericana el caso y cómo lo analizan las peticionarias? Para las peticionarias, el primer factor de atribución de responsabilidad es la complicidad del Estado. Pero al mismo tiempo, en subsidio, plantean también la teoría del riesgo, pero dicen que existía un riesgo particularizado a partir de los episodios de violencia contra las mujeres que se empiezan a dar en Ciudad Juárez a partir de determinado año, no recuerdo, creo que es el 2001 o 2002. Entonces dice, a partir de ahí, cuando empieza a ser ya no excepcional, sino generalizado los casos de violencia contra las mujeres, el Estado ya tendría que haber organizado un sistema de previsión y de reacción. De manera que existe riesgo y riesgo particularizado. Cuando las tres víctimas resultan secuestradas, porque ¿qué pasa? Primero desaparecen y después aparecen muertos. Entonces, las familias, cuando desaparecen, las buscan, van a las autoridades estatales. Las autoridades estatales no tienen protocolos de búsqueda, las hacen esperar que pasen 24 horas, 48 horas hasta ver si realmente no se fueron con el novio, ¿no? Y esto incluso lo dicen en alguna de las como es común en otros países, no solo en México. Lo dice, que esto denota los propios prejuicios machistas en los operadores policiales o judiciales. Se dice, bueno, ya había un riesgo particularizado al momento del secuestro. Por lo tanto, México debería ser responsabilizado desde ese momento. Debió haber evitado que las víctimas fueran secuestradas y ejecutadas. La Comisión y la Corte construyen, primero la Comisión y luego la Corte de alguna manera toma el argumento de la Comisión, construyen una teoría un poco más moderada de atribución de responsabilidad al Estado, porque dicen, si bien hay un riesgo general constituido por la existencia de un patrón de violencia, dice la Comisión, o de un contexto de violencia, dice la Corte, solo hay un riesgo particularizado cuando las víctimas resultan secuestradas o desaparecen. Recién ahí el Estado está en condiciones de saber que tal víctima está siendo objeto de una agresión violenta. Antes no se le puede pedir al Estado que responda por lo que le ocurre a cada una de las tres víctimas, porque el Estado no estaba en condiciones de anticipar el acto de violencia. Ahora, una vez que recibe información sobre los secuestros o las desapariciones, a partir de ahí el Estado tiene una carga de reacción. A partir de ahí hay un riesgo particularizado. Y entonces sí, a partir de ese momento el Estado no puede argumentar que no tenía cómo responder, porque tiene Belén do Pará, que lo obliga a tener mecanismos de respuesta. Y tampoco puede argumentar que no podía preverse que la desaparición iba a concluir en la muerte, porque había muchos casos similares donde desapariciones similares lamentablemente habían concluido en la muerte de la víctima. Entonces, es como que se separan dos momentos en el fallo de la decisión de la Comisión y de la Corte. Hasta el secuestro de las tres víctimas, hasta el secuestro, cada una de ellas son secuestradas en momentos
distintos. Hasta el secuestro lo que hay es un riesgo genérico. Luego del secuestro ya hay un riesgo particularizado, que permite atribuir responsabilidad al Estado. Claro, ese riesgo genérico no está absolutamente desconectado con el análisis de atribución de responsabilidad, porque la existencia del riesgo genérico hace más difícil para el Estado plantear la imprevisibilidad y la inevitabilidad del daño. ¿Se entiende eso? O sea, parte en dos momentos el análisis. Cuando los peticionarios plantean un continuo, un único proceso, donde el Estado es responsable por acción y por riesgo mucho antes que las víctimas fueran secuestradas. Claro, hay un dato que es importante. ¿Por qué planteo esto? Las víctimas desaparecen, se las busca y a las semanas de estar secuestradas aparecen sus cuerpos. Entonces el Estado, lo que analiza mucho la Corte es qué hizo el Estado desde que recibió la información, la noticia del crimen, de la desaparición. La buscó efectivamente, tenía mecanismos para buscar adecuadamente, pudo haber impedido la consumación del homicidio. Eso es un poco lo que analiza el Estado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si estas tres víctimas, en lugar de desaparecer, hubieran sido ejecutadas en un único acto? Por ejemplo, no hubiera habido una noticia de desaparición, sino que hubieran sido ejecutadas. En la teoría de la Comisión y de la Corte, difícilmente hubiera sido responsabilizado el Estado mexicano en este caso, porque no hubiera podido tener capacidad de reacción, nunca hubiera existido el riesgo particular respecto de cada una de las víctimas. Esto es un tema que ha sido objeto de bastante discusión. O sea, ¿cuánto conocimiento tiene que tener el Estado de la situación particular de violencia respecto de cada una de las víctimas? Por lo general, cuando los peticionarios y también la Comisión plantearon este caso, si bien plantearon como la acumulación de tres casos individuales, constantemente hicieron referencia a el patrón de violencia, al contexto de violencia, porque eso de alguna manera califica la falta de respuesta estatal. Pero hay, por ejemplo, otros casos en el sistema. Hay un caso contra Estados Unidos de violencia de género por la Declaración Americana, que es un caso donde los peticionarios no están planteando que el crimen de violencia es parte de un patrón. Entonces, el caso se llama González. Ya hay informe de fondo de la Comisión. ¿Qué se analiza entonces en el caso? Bueno, ¿qué información tenían las autoridades estatales y qué capacidad de reacción tenían para evitar la consumación del acto de violencia? Es un caso de una mujer, en realidad es un caso de violencia contra ella, pero que el marido termina matando a los hijos, tiene la tenencia, un régimen de visitas, se lleva a los tres chicos y los termina asesinando a los tres. Entonces, el Estado responde que esta persona tenía los chicos en un régimen de guarda que había sido fijado por el juez, que no había información suficiente como para poder impedir la consumación de las muertes. Entonces, la peticionaria lo que dice es que avisó a la autoridad policial. ¿Qué quiere decir? Toda la prueba gira alrededor de cuánta información tenía el Estado, en qué momento, incluso en qué hora, para analizar si tenía o no capacidad de respuesta para evitar la consumación del delito. Tiene que ver con que es imposible, sería absurdo imputar al Estado responsabilidad por todos los homicidios. ¿Cuál es el elemento distintivo de la responsabilidad estatal? En el caso Campo Algodonero no hay un debate tan circunstanciado, pormenorizado sobre la atribución de información, porque el elemento estructural es importante, prevalece. O sea, el riesgo general califica la respuesta frente a la situación particular. Por otro lado, están también presentes en este caso las obligaciones que derivan de Belén do Pará, que Estados Unidos no es parte de Belén do Pará, entonces eso tampoco es analizado en el caso de Estados Unidos, pero sí en el caso de México. Las obligaciones de Belén do Pará, en particular el artículo 7, o sea, actuar con debida diligencia en la prevención,
pone de alguna manera al Estado mexicano en una situación de garantía, de garante frente al riesgo de violencia, y es un poco la descripción que hace la Corte. Dice, el Estado tenía frente al riesgo de violencia que sufrieron las víctimas una posición de garante, porque Belén do Pará lo obligaba a prevenir y a evitar. De alguna manera, tanto si uno analiza todo lo que el Estado hizo para contribuir a crear la situación de riesgo, como esa situación de garante frente al riesgo de violencia a partir de Belén do Pará, nos pondría, esto es un poco la hipótesis que estoy planteando en un texto que después le voy a circular, dentro de esta teoría. Es más una teoría del riesgo creado que una teoría del riesgo a seca, porque acá el Estado no está responsabilizado solo por no haber prevenido un riesgo, sino también por haber contribuido a crear objetivamente la situación de riesgo que concluye en la muerte de las víctimas. Solo para concluir, yo diría, una pregunta que uno podría hacerse es si esta teoría del riesgo, para imputar responsabilidad al Estado, a los Estados nacionales por la acción de actores no estatales, se limita a los casos de violencia de género y a la aplicación de Belén do Pará. Mi opinión es que no, y por eso hice un recorrido de otros casos de violencia que afectan a grupos o a sectores sociales en situación de desigualdad estructural. O sea, en mi opinión, el caso Campo Algodonero es parte de una tendencia a ampliar los márgenes de responsabilidad estatal indirecta por patrones de violencia que afectan a grupos en situación de desigualdad estructural. Y es interesante cuando se decide la fase reparatoria del caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana dice, en este caso, la reparación no puede cumplir la función que cumple en otros casos, que es restituir la situación al estado anterior a la violación, ¿no? La restitutio in integrum. ¿Por qué? Porque precisamente es la situación estructural el origen de la violencia que sufrieron las víctimas. Entonces, no puedo establecer una reparación en el sentido de restitución, sino que la reparación tiene que tener un efecto transformador sobre las condiciones estructurales que posibilitaron que esa violencia se materializara. Por eso me parece interesante, si uno combina el lenguaje de la Corte, pensar en qué medida el sistema está avanzando en un principio de igualdad estructural, para usar la terminología de Owen Fish, que tiene varias consecuencias. La ampliación de obligaciones positivas, pero en particular respecto de estas prácticas de actores no estatales, también la ampliación de los márgenes de responsabilidad indirecta de los estados por la acción de actores no estatales. Y un punto que me parece interesante pensar: estos son estándares para responsabilizar a los estados en la esfera internacional, pero ¿cómo estos estándares se trasladan a los sistemas jurídicos internos del Estado? Yo creo que esto es un debate muy interesante para pensar, por ejemplo, cómo incorporar categorías como la teoría del riesgo para responsabilizar al Estado por actores no estatales dentro de las categorías, por ejemplo, del contencioso administrativo nacional, de las categorías de atribución de responsabilidad al Estado dentro de la esfera contencioso administrativo. Es interesante que la Corte Suprema, en la decisión sobre aborto no punible, menciona los deberes vinculados con la prevención de violencia en Belén do Pará y analiza en qué medida ciertas políticas pueden tener impacto en términos de violencia, aun cuando no estén pensadas como políticas que pueden causar violencia basada en el género. Yo creo que hay ahí un elemento interesante también para seguir el futuro diálogo entre la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia del sistema interamericano. Con esto abrimos para preguntas o comentarios, observaciones. Yo sugiero que si en las jurisdicciones que no sean acá quieren hacer alguna pregunta, que levanten la mano y entonces los dejamos preguntar. Si no, pueden preguntar acá. Si alguno de ustedes tiene ya preguntas. Vale. Parece que las proyecciones del exterior tendrían... No, pero no hay ninguna pregunta.
Desde Jujuy. Ah, Jujuy. ¿Qué Bueno, tal? dale. Jujuy. Avance Jujuy. Adelante Jujuy. Buenas tardes. Hola. Interesante, doctora. Pero yo quiero saber concretamente cuál es la condena al Estado que se concreta la responsabilidad en el incumplimiento de los convenios internacionales. Sí, en el caso, ¿cuál fueron, qué condena recibió el Estado en el caso? Sí, en el caso de Campo. Bueno, hubo varias. Algodón. En el caso Campo Algodonero. A ver, son varias. Hay todo un debate sobre el tipo de reparaciones establecidas por la Corte. La Corte establece, por ejemplo, básicamente reparaciones económicas, medidas de memoria, o sea, la señalización del espacio de memoria, como espacio de memoria, como sitio de memoria del lugar donde aparecieron los cuerpos, obliga al Estado a modificar el protocolo que tenía para la búsqueda de personas cuando se denunciaban desapariciones de mujeres, ¿no? Le obliga también a generar un banco de datos genético, que es interesante también, porque esto sé que es una discusión también en varios países, la creación de un banco de datos genético para poder cruzar información y facilitar la identificación de los cuerpos. Ustedes piensen que los cuerpos de estas mujeres aparecen como NN, en un terreno baldío, y lleva mucho tiempo el proceso de identificación. Incluso hay situaciones groseras de negligencia, por ejemplo, familias a las que les entregan cuerpos que finalmente se descubren que eran equivocados, que eran de otras personas. Hay un trabajo muy interesante que hace en México el equipo de antropología forense de Argentina, que contribuye muchísimo a la identificación de víctimas en Ciudad Juárez, no solo en estos 3 casos, sino en otros casos, porque son varios los casos de Ciudad Juárez, hay decenas de casos, ¿no?, que están planteados incluso ante los tribunales nacionales. Y se dio un debate interesante que yo no abordé, pero que ya que está la pregunta lo voy a plantear. La Corte, le piden a la Corte, las peticionarias sobre todo, que obligue al Estado mexicano a revisar la política de prevención de violencia, parecido a lo que se había discutido en Maya Fernández, María Peña Maya Fernández. Y ahí se genera una situación compleja porque el Estado contesta, sobre todo a nivel estadual. Fíjense que acá es el Estado de Chihuahua es el responsable directo, el Estado federal mexicano quien responde a la esfera internacional. Se presenta el Estado de Chihuahua y también el Estado federal y narran una serie de políticas de prevención. No hay análisis de esas políticas, ni los peticionarios ni la comisión, porque es muy complicado. El debate de política pública requiere cierto conocimiento, cierta preparación. La mayoría de la prueba pericial se basa en los hechos y no en la discusión de política pública. Entonces, finalmente, la Corte Interamericana dice que no cuenta con elementos suficientes como para evaluar si las políticas de prevención que se venían implementando a partir de las denuncias sobre los hechos eran o no efectivos, y por lo tanto no impone al Estado ninguna política de prevención. Y esto fue bastante criticado, pero tiene también un poco el debate, la complejidad de estos casos de transformación estructural, o sea, cómo llevar a tribunales internacionales cuestiones complejas que tienen que ver con política pública de prevención, cuán preparado puede estar el sistema o las partes que litigan el caso para presentar argumentos sobre política pública en esos espacios. También al mismo tiempo, ¿podría haber hecho algo la Corte si no contaba con la información? Por ejemplo, algunos sostienen, y en mi opinión en particular, que la Corte podría haber ordenado evaluación de esas políticas, como obligación de producción de información para generar evaluación externa de las políticas de prevención que se venían implementando. Algo de eso está haciendo, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana sobre las políticas de desplazamiento interno en Colombia, o la misma Corte Suprema Argentina en el caso del Riachuelo, ¿no?, mirando, generando información que permita que el tribunal, en el marco acotado de un proceso judicial, pueda tener cierta información sobre la efectividad, el alcance, la idoneidad de las políticas que se vienen implementando. Esto es, lamentablemente, si uno plantea, vuelve al principio que había sentado la Corte, de reparación transformadora,
bueno, ha sido bastante moderada en las reparaciones que fijó en el caso. Y hay también una situación complicada, y es que pese a la decisión de la Corte no ha habido avances considerables en los procesos penales de investigación de los autores de los crímenes. Por lo tanto, la Corte va a continuar haciendo y continúa haciendo seguimiento internacional de los procesos penales internos que no han tenido hasta ahora avances relevantes en términos de identificación de autores y condenas. Sí se ha avanzado en la localización e identificación de cuerpos de las mujeres que estaban desaparecidas. Entonces, eso en términos generales sería la respuesta. Doctor, le queremos hacer una pregunta. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde, perdón? Desde Viedma, de Río Negro. ¿Qué tal? ¿Nos escuchan bien? Sí, perfecto. La pregunta es, ustedes como indicando la cuestión de que hay muchos esfuerzos sobre grupos vulnerables, o social, natural, en nuestro derecho a esto. Yo, recuerdo haber leído de edición por orientación sexual, también hacia discapacitados, en el caso de Argentina, Furlan. No sé si hay alguna rama de derechos, digamos, que la Corte haya avanzado a acciones de igualdad estructural o desigualdad, reconocimiento de desigualdad de derechos. No escuché. No, tenés que repetirlo. Cerca, Romina. Disculpe. Tengo entendido que de lo que se veía hasta ahora, la Corte ha avanzado en cuanto a la desigualdad estructural hacia grupos minoritarios como orientación sexual, ha reconocido discriminación hacia discapacitados de Argentina. No sé si desarrollo en el que se ha dado hacia otros grupos vulnerables. Sí, algo hacia otros grupos. Bueno, un poco la información que yo les planteaba al principio sobre casos, yo diría, lo que está planteando básicamente tanto la Comisión como la Corte, eso tiene mucho que ver también con el trabajo de las distintas relatorías temáticas que se han ido creando. Fíjense que la Comisión tiene una relatoría sobre derechos de las mujeres, una relatoría sobre pueblos indígenas, hay una relatoría sobre niñez, derechos de la niñez e infancia. Hay también una relatoría sobre en el tema de violencia carcelaria. O sea, lo que analiza básicamente son situaciones de sectores sociales en situación de desigualdad estructural. La definición de eso es compleja, pero estos han sido básicamente los temas donde la Comisión y la Corte han mirado, digamos, de manera diferenciada las obligaciones del Estado. Básicamente, ¿qué efecto tiene esto? Primero, convalidar las acciones afirmativas. Cuando hay una acción afirmativa, dificultar que esa acción afirmativa pueda ser impugnada del principio de igualdad en sentido estrictamente formal. Otra obligación, mirar no solo políticas deliberadamente discriminatorias, sino también empezar a obligar al Estado a analizar el impacto discriminatorio, el impacto sobre ciertos grupos sociales de ciertas leyes o de ciertas políticas que pueden ser en apariencia neutrales o pueden ser leyes generales. Les contaba el caso Yátama contra Nicaragua. La ley nicaragüense no es per se discriminatoria, no fue pensada para discriminar a nadie, es la Ley General de Organización de Partidos Políticos, pero aplicada respecto de las comunidades indígenas Yátama tiene efecto de obstruir el acceso a la participación política. O sea, el principio de igualdad estructural lo que obliga es a abrir el lente. En lugar de mirar una persona individual, mirar el grupo social, la trayectoria social de esa persona y presuponer relaciones sociales desiguales, en lugar de presuponer relaciones iguales. Presuponer relaciones sociales desiguales y por lo tanto imponer al Estado una carga mayor de acción positiva o de acción afirmativa. Son algunos, y fíjense, hay también un reconocimiento de la dimensión colectiva de ciertos derechos.
por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, o de ciertos derechos diferenciados para ciertos grupos, para usar la terminología de Iris Yam, por ejemplo, sobre derechos de las mujeres. Y esto, por ejemplo, toda la cuestión de obligaciones específicas de Belén do Pará implica que hay un derecho diferenciado de protección a partir de Belén do Pará. Y eso, para el sistema interamericano, nadie planteó que fuera una violación del principio de igualdad. ¿Por qué? Porque hay detrás una idea de necesidad de trato diferenciado en ciertas circunstancias. El tema de cómo incorporar, por ejemplo, cuestiones como el modelo social de discapacidad, toda una gran discusión en el ámbito de la OEA y en los países que están tratando de reformular su legislación en materia de discapacidad, es un tema que todavía hay poco en el ámbito del sistema interamericano. Este caso sobre Argentina, que es un caso de responsabilidad y atención médica, que recuerdo el nombre, creo que es Furlan, y hay un caso previo contra Brasil, que es un caso que se llama Jiménez López, que básicamente es un caso de responsabilidad del Estado por establecimientos privados básicamente de institucionalización de personas con problemas de salud mental, pero que actuaban con autorización estatal y por lo tanto se impone responsabilidad de custodia al Estado en ese caso. Son algunos de los casos. Hay un caso viejo también de Ecuador que se llama Victorio Congo, sobre una persona con problemas de salud mental en internamiento forzoso en una cárcel en Ecuador, donde la comisión analiza la necesidad de trato diferenciado de personas con problemas de salud mental en el ámbito específicamente carcelario. Pero, digamos, son temas que todavía no tienen suficiente desarrollo como para poder saber hacia dónde va, me parece a mí, la jurisprudencia del sistema. Quizá este caso de Argentina es el último y el más claro. Cuando hablo de grupos en situación de desigualdad estructural, otro grupo importante en la jurisprudencia del sistema son los migrantes. Pero ahí, en materia migratoria, a diferencia de otros grupos donde lo que se está reclamando es acción afirmativa, en el tema migratorio el debate está mucho más atrás. O sea, se está demandando igualdad de trato, no más protección que otros, sino al menos la misma protección respecto de ciertos derechos que los nacionales o que los regulares cuando se trata de migrantes irregulares. Es un debate que está todavía más atrás en términos de las discusiones de igualdad, ¿no? Pero es otro sector. También hay una relatoría específica sobre trabajadores migratorios, donde el sistema viene mirando, por ejemplo, el tema del acceso a garantías de debido proceso, el tema de acceso a derechos sociales, detenciones arbitrarias por motivos migratorios, no criminalización de la migración irregular, etcétera, etcétera. Hay varios casos interesantes sobre eso. El más completo, en mi opinión, es un caso contra Panamá que se llama Tranquilino Vélez Lor. Y ahora, próximamente, en el mes de octubre, en México, va a haber una opinión consultiva pedida por los países del Mercosur a la Corte sobre privación de la libertad de niños por motivos migratorios, niños y adolescentes por motivos migratorios, donde la Corte va a poder, a partir de esa opinión consultiva, profundizar algunas de las discusiones todavía pendientes en materia migratoria. Hola, desde otra vez. ¿Sí? ¿Podemos hacer otra pregunta? Sí. ¿Dónde? Buenas tardes. Estamos de gente de la Universidad de Río Negro, de la carrera de abogacía, y me interesa preguntar, se ha avanzado, ha quedado muy claro los avances en materia de reconocimiento de responsabilidad estatal por incumplir de los pactos, las obligaciones derivadas de los convenios internacionales, pero también ha quedado muy tema de las dificultades en el reconocimiento de las responsabilidades derivadas de las sentencias del mecanismo interamericano, las sentencias de la Corte. Entonces, me interesa si nos puede contar cuál es el avance en el desarrollo del sistema interamericano, en este caso, a forzar a los estados a cumplir las responsabilidades derivadas de las sentencias.
Bueno, es un tema, si quieren vengo otro día, pero no, muy brevemente. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos del sistema, o sea, la efectividad de la implementación de las decisiones. Hay, si uno mira hacia atrás, avances considerables a nivel del derecho constitucional en América Latina, cada vez incorporar más las normas internacionales de derechos humanos en los sistemas jurídicos nacionales. E incluso en algunos países que fueron históricamente muy refractarios a insertarse en mecanismos de protección internacional, gradualmente un mayor reconocimiento del valor de las decisiones. Y ahí hay dos elementos que lo ponen. O sea, el valor de la jurisprudencia como guía de interpretación de los tratados, lo que comúnmente se llama control de convencionalidad, le llama la Corte, pero antes la Corte Suprema Argentina habló de guía de interpretación desde Mejián para adelante. Y luego el tema del valor de las decisiones en los casos concretos y hasta dónde llega el deber del Estado de cumplir con esas decisiones. Ahí hay dos debates. Las decisiones de la Comisión, que por lo general se consideran con menos fuerza vinculante que una sentencia, pero donde deben ser cumplidas de buena fe por el Estado, y las decisiones de la Corte que son obligatorias de acuerdo a la Convención. En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia acaba de sacar un fallo muy importante, que es el caso Carranza, la Trubese, sobre reconocimiento del valor vinculante, incluso de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso funcionaron como la base legal para una acción resarcitoria de daños. Y tiene también decisiones muy fuertes sobre en qué medida el margen de decisión de los tribunales argentinos queda seriamente acotado por su inserción en un sistema de justicia internacional, incluso cuando la Corte no está de acuerdo, la Corte Suprema Argentina no está de acuerdo con la decisión de la Corte Interamericana, ¿no? Recuerdo algunos casos de violencia policial, donde se ha obligado al Estado incluso a reabrir procesos que habían sido cerrados o parcialmente cerrados por los tribunales argentinos y donde la Corte dijo, puede ser que reabriendo estemos restringiendo garantías, pero el país es parte de un sistema de justicia internacional que tiene decisiones obligatorias que tienen que ser cumplidas y por lo tanto hay que seguir adelante con la investigación. Son temas complejos porque al mismo tiempo en la Argentina no hay una ley de implementación que pueda resolver, por ejemplo, qué pasa con los derechos de terceros que no participaron del proceso internacional, el tema de garantías de debido proceso. Incluso una cuestión que creo que es de las más complejas, que es cómo se vinculan el Estado federal y las provincias para cumplir con estos tratados, porque muchas veces los casos que llegan a la instancia interamericana son casos que provienen de violaciones cometidas por las provincias, las policías, los sistemas penitenciarios. El caso de las penitenciarías de Mendoza, por ejemplo, o ahora las medidas cautelares por las cárceles en la provincia de Buenos Aires que está llevando adelante la Comisión. Entonces, ¿quién responde internacionalmente? El Estado Nacional. Pero ¿quién es el que tiene la llave de la política pública reparatoria? El Estado provincial, porque cae dentro de la competencia autónoma de las provincias. Es un tema que no está del todo resuelto. Y no hay mucho para mirar en términos de buenos modelos institucionales de implementación. Quizá, en mi opinión, la mejor ley de implementación es la ley colombiana, que establece como distintas hipótesis de cumplimiento de ejecución de decisiones, y ha sido bastante importante, ya sea para acciones, cumplimiento de condenas reparatorias, como para los casos de reapertura de procesos judiciales penales, incluso en contra del imputado, no solo a favor del imputado, porque eso es lo más... Reabrir un proceso que fue declarado inválido por afectar al imputado no genera mucha discusión, pero el tema es cuando se reabre en contra del ne bis in idem, de la cosa juzgada, para garantizar derechos de la víctima. Y en Colombia hay un desarrollo de por lo menos más de 10 años de la Corte Constitucional interpretando la ley de ejecución y cómo funciona. Es básicamente un sistema de revisión donde participa el imputado y otras agencias estatales y se reabren los procesos. Entonces, habría que pensar, ¿no?, por un lado, qué tipo de normativa se necesita a nivel interno de los estados para asegurar implementación de decisiones. Y por otro lado también hay un cierto déficit en los propios órganos del sistema en lo que tiene que ver con la supervisión de decisiones, ¿no? Porque quizá la sobrecarga de trabajo
que tiene la Comisión, no tanto la Corte, pero hace que haya menos capacidad de darle seguimiento al cumplimiento de las sentencias. En los últimos años la Corte Interamericana incorporó una práctica que ya tenía la Comisión y que me parece interesante, que son las llamadas audiencias de seguimiento. Antes la Corte dictaba la sentencia y después caía en la parte implementarla, y muchos traían la implementación al sistema jurídico nacional, pero ahí uno perdía, me parece a mí, se perdía el carácter internacional de la condena, ¿no? Si yo tengo una sentencia de la Corte Interamericana y lo presento, lo voy a sortear al Palacio de Tribunales y me cae en un juzgado de primera instancia, estoy tramitando un caso en primera instancia, no estoy generando Entonces, ahí es muy importante el seguimiento que la Corte Interamericana puede hacer de sus propias decisiones. Y estas audiencias de seguimiento, no digo que han resuelto el problema porque hay mucho incumplimiento de las decisiones del sistema, pero han permitido avanzar en algunos casos. Por lo general, ahora hay varios estudios que se están haciendo a nivel regional sobre índices de efectividad de cumplimiento de decisiones. Es bastante alto el cumplimiento en materia de reparaciones, es medio el cumplimiento en materia de reformas legales y es muy bajo el cumplimiento en materia de investigación penal. Cuando hay deberes de investigación penal, ahí es muy difícil, aún desde el sistema internacional, romper cercos o patrones de impunidad que están muy arraigados en los sistemas judiciales. Pero yo creo que si uno mira, en la Argentina ha habido avances muy importantes en términos de cumplimiento de decisiones, ¿no? Creo que Argentina tiene algunos antecedentes muy valiosos y quizá mejores que incluso en otros países de la región. Tenemos una pregunta acá. Mi pregunta apunta al concepto de reparación transformadora que usted señaló, especialmente ese impacto estructural de las medidas que adopta la Corte Interamericana en sus decisiones de reparación transformadora. Y si esta doctrina, concebida conjuntamente con la del control de convencionalidad, implicaría también concluir que los jueces domésticos puedan o deban adoptar decisiones que impliquen reparación transformadora, medidas de modificación legislativa o de otro tipo de medidas que tradicionalmente fueron concebidas como activismo jurisdiccional, para de esa manera superar la famosa discusión interna en torno a si los jueces se encuentran o no con la facultad o incluso con el deber de adoptar este tipo de soluciones en casos en que se les pidan derechos fundamentales convencionales. Bueno, fíjense que es interesante, la Corte está estableciendo que ese deber de transformar estructuras que afectan al ejercicio de derechos es un deber del Estado. O sea, el Estado, por ejemplo, en materia de violencia de género, en materia de pueblos indígenas, incluso en materia de temas de libertad de expresión, donde, por ejemplo, el caso Ríos habla de la obligación del Estado de revisar las condiciones estructurales que impiden a ciertos grupos acceder a la expresión y a la comunicación. O sea, si ese es un deber del Estado, intervenir en cuáles son esos factores estructurales que impiden el ejercicio de ciertos derechos por ciertos sectores, el Poder Judicial, como parte de la estructura del Estado, está también involucrado. O sea, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo se tienen que regular las acciones de litigio estructural? Si tiene que haber fueros especiales, si hay que regular los remedios, si hay que generar procedimientos adecuados para el litigio de este tipo de casos. Yo creo que esa es otra cuestión que cada Estado tiene que resolver en sus propios parlamentos y mirando un poco sus propias tradiciones de funcionamiento judicial. Pero indudablemente, cuando la Corte está planteando esto, lo está planteando para todo el Estado, y el Poder Judicial, como parte de la estructura del Estado, está involucrado también. Y tenemos una última. Sí, quería saber cuál es la responsabilidad del Estado frente a una violación a un tratado internacional, pero en forma directa. Por ejemplo, cuando el tratado dice que los jueces deberán tomar medidas urgentes y necesarias, y no las toman ni los jueces ni cámara. Entonces acá pasan meses, pasan años y entra lo que es el retardo de justicia o la negación de justicia, porque hay una violación directa a un tratado. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? Y sobre todo cuando se tratan de menores de edad, donde quizás el riesgo todavía es mayor, ¿no? Bueno, un poco completo lo que estaba diciendo. Las acciones o inacciones del Poder Judicial generan responsabilidad internacional del Estado.
Esto lo dijo la Corte Suprema Argentina de una manera mucho más clara en el caso de Bejian, cuando dijo, entre las medidas de orden interno que los estados tienen que adoptar para garantizar los derechos de la Convención está la sentencia de los jueces. La misma frase usa después la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchos años después en el caso Almonacid, y es la base de la idea de control de convencionalidad. Si ustedes recuerdan, en el Monacid lo que se estaba discutiendo era si el Poder Judicial chileno estaba obligado o no a invalidar una ley de amnistía, ¿no? El gobierno decía, yo no puedo invalidarla porque es un tema que está en la órbita judicial. En Chile no existe la anulación por parte del Congreso. El que tiene la llave para declarar inválida la ley de amnistía es el Poder Judicial. Entonces lo que dice la Corte es, el Poder Judicial es parte de la estructura del Estado que está obligado al cumplimiento del tratado. Entonces, tiene distintas obligaciones. Por un lado, tiene la obligación de hacer operativos los derechos del tratado. O sea, el Poder Judicial no puede argumentar la inoperancia del legislador para no garantizar derechos que están reconocidos en el tratado. El principio de operatividad es un principio que impone al Poder Judicial una carga de garantía muy fuerte. Por otro lado, el Poder Judicial tiene que aplicar el tratado tomando en cuenta la manera en que ese tratado es leído e interpretado por los órganos autorizados para su interpretación en la esfera internacional, que es la idea de guía de interpretación o de control de convencionalidad. Y por otro lado, el otro principio, que es un principio no del derecho internacional de derechos humanos, sino del derecho internacional público, es que la acción, o a veces la inacción, de cualquier instancia del aparato estatal puede generar responsabilidad del Estado, y entre ellos el Poder Judicial. Entonces, hay una opinión consultiva, por ejemplo, sobre la sanción de leyes contrarias a la Convención, como una violación directa, sanción de leyes violatorias de la Convención. Lo mismo pasa con la sentencia judicial. Si ustedes miran, además, los casos del sistema interamericano, yo diría que en el 98% de los casos hay algún grado de atribución de responsabilidad imputable a los poderes judiciales de los estados nacionales. Por retardo injustificado, por falta de investigación, por inefectividad de los recursos de tutela, por falta de imparcialidad o independencia de los magistrados, etcétera, etcétera. O sea, no solo estos temas son analizados para discutir si se agotaron o no las instancias internas, sino que terminan siendo parte de la condena. La mayoría de los casos, si ustedes van a mirar el docket de casos de la Corte, tienen violación de los artículos 8 y 25 y son violaciones imputables al funcionamiento de los aparatos judiciales. Bueno, una última, si alguien tiene una última y cerramos. Sí. Sí. Buenas tardes. Hay una más. Sí. La última. Quería hacerle una pregunta respecto a si hubo casos en que la Corte condenara casos de trata de personas en países, ya sea con fines de explotación sexual. Si la Corte Interamericana ha condenado en algún caso de trata de personas, ya sea con fines de explotación sexual o laboral, y en su caso, ¿qué caso hubo y qué condena? No. Que yo recuerde, no. O sea, ¿qué les digo con esto? La trata de personas en caso de trata de personas con fines de explotación sexual, está dentro de Belén do Pará. O sea que podría haber un caso, incluso estructural, sobre trata de personas sobre la base de Belén do Pará, donde todo lo que vimos sobre riesgo sea perfectamente aplicable. Hay algunos casos de, no casos, sino informes de la Comisión Interamericana que analizan situaciones de trata con fines de explotación laboral, pero casos están dentro de la descripción de lo que serían formas de trabajo, formas modernas de esclavitud, para usar el lenguaje de la OIT. Por ejemplo, hay un informe que es un poco lo que describe lo que hasta ahora ha dicho el sistema sobre el tema de trata de personas con fines de explotación laboral, que es un informe que hizo la Comisión Interamericana sobre familias cautivas guaraníes en el Chaco boliviano, que son básicamente sistemas históricos de explotación laboral de comunidades indígenas en la zona del Chaco boliviano, en 2 o 3 estados de la medialuna boliviana, donde la comisión hace todo un análisis de las formas de explotación laboral, lo vincula con los tratados internacionales sobre trata con fines de explotación laboral y también con los principios y los acuerdos de OIT sobre trabajo esclavo. Con la particularidad de que además son casos de pueblos indígenas,
que son como están dentro de haciendas privadas, como si fueran propiedad de las propias haciendas, o sea, casos que parecen de otro siglo, pero que son parte un poco de la discusión que sigue existiendo. Y en algunos informes sobre Brasil y sobre Guatemala tomó la cuestión de trata de personas, sobre todo con fines laborales o con fines de explotación sexual. Pero casos contenciosos que yo recuerde, me parece que todavía no hay, sí hay algunos en trámite ante la comisión. Creo que el de Tucumán puede ser, si bien está declarado como trata de personas... ¿Cuál es el caso? ¿Pero está en el sistema interamericano o no? Pero sí están tratando de dar la responsabilidad. Claro, podría haber, claro. O sea, muchas de las cuestiones que vimos acá sobre patrones estructurales de violencia, atribución de responsabilidad del Estado por teoría de riesgo, todo eso, si uno pensara una discusión sobre un caso de trata de personas en el sistema y las obligaciones de prevención y de información de Belén do Pará serían perfectamente aplicables, a lo cual habría que sumar todo el sistema internacional de protección vinculado con trata de personas a nivel interno, no solo trata transnacional, ¿no? Que además hay normas sobre trata transnacional. Bueno, con esto damos por terminado el miércoles de agosto. Muchísimas gracias, bueno, Víctor. Muchas gracias. Saludos a todos. Pues saludamos a Víctor, acaba de saludar a todos, así que los saludamos y apagamos. Chao. Chao. Chao.